Hola a todos, mi nombre es José Benavides, soy egresado del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional. En la parte final de mi carrera trabajé en el área de la astronomía. Posteriormente, en mis estudios de maestría en la Universidad Nacional de Colombia, me uní al grupo de investigación de astrofísica, donde comencé a trabajar en el área de formación y evolución de galaxias. Posteriormente decidí venir aquí a la Argentina a hacer mis estudios de doctorado en astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba. El día de hoy les hablaré un poco acerca del papel de la materia oscura en la formación y evolución de galaxias. Todo esto en el marco del Salón de la Ciencia 2020. Bienvenidos. Bien, quiero comenzar esta charla poniendo de manifiesto una pregunta sobre cuál es la importancia en el estudio de la materia oscura. Bien, si consideramos el 100% de la materia del universo, se sabe actualmente que entre un 4 a un 5% de esta corresponde a lo que llamamos materia ordinaria o materia visible, que está compuesta esencialmente por elementos pesados, neutrinos, estrellas, protones, electrones, gas y demás. Mientras que el restante, entre 95 a 94%, corresponde a materia que no conocemos, que está dividida en dos partes. Alrededor de un 70% corresponde a energía oscura, de la cual sabemos muy poco, por decir casi nada, más allá de que tiene una fuerte influencia en la expansión acelerada del universo. Y la materia oscura, que corresponde alrededor de un 23%, que tiene un efecto importante a niveles de la gravitación. Y es que si bien es un tipo de materia que no interactúa electromagnéticamente, lo cual hace que sea muy difícil su detección al día de hoy, sabemos que actúa a través de la gravedad. Como nuestro siguiente eh, anfitrión dentro de esta charla son las galaxias, conviene hacer alguna descripción sobre ellas, pensadas como un conjunto de gas, polvo y estrellas que se mantienen unidas debido a la fuerza de la gravedad. Esto porque si podemos incluso considerar otras contribuciones como puede ser la acción de campos magnéticos, una componente electromagnética, efectos térmicos, de radiación u otros, es en esencia la gravedad la que domina la dinámica de las galaxias y en general de las estructuras en gran escala. Al lado superior derecho tenemos una imagen de nuestra galaxia de gran tamaño más cercana, que es la galaxia Andrómeda o la M31. En la parte inferior derecha tenemos una imagen del cielo nocturno en el cual podemos ver esta franja que atraviesa el cielo de lado a lado, que corresponde a nuestra galaxia, la Vía Láctea, la cual, al igual que la galaxia Andrómeda, están dentro de lo que llamamos galaxias espirales. Al lado izquierdo pongo una imagen con diferentes tipos de galaxias, eso teniendo en cuenta que si bien la galaxia de Andrómeda y nuestra galaxia son del tipo espiral, no es el único tipo morfológico que encontramos en el universo. En general encontramos galaxias que van desde formas casi esféricas o elipsoidales, que llamamos galaxias elípticas, a galaxias que tienen forma mucho más plana, como un disco plano. Otras tienen brazos espirales, incluso algunas desarrollan algún tipo de barra en la región central, o algunas mucho más exóticas que son irregulares o amorfas. Edwin Hubble, hacia principios del siglo pasado, estableció este esquema de clasificación que lleva su nombre, el diagrama de Hubble, para establecer una forma de clasificar a través de su morfología a las galaxias. Ahora, en esto quiero hacer dos salvedades o dos aclaraciones. Y es más bien pensando como en dos problemáticas que se dan en la astronomía, sobre todo a gran escala. Uno tiene que ver con los tiempos dinámicos, y es que para estructuras tan grandes como las galaxias, para que una galaxia vista en el cielo se mueva, no pueden pasar una década, un siglo, miles de años
y las galaxias prácticamente van a seguir en su posición, tanto en la ubicación, tanto en la posición que tienen como en su orientación. Esta no va a cambiar en estos cortos periodos de tiempo a escalas astronómicas. Lo segundo es que lo que tenemos es una imagen proyectada en el cielo. Esto debido a que nosotros como observadores en este único universo nos encontramos en un punto entre comillas fijo. Nos es imposible movernos grandes distancias por el universo de modo que podamos cambiar nuestra perspectiva de un objeto, es decir, verlo desde dos puntos de vista distintos. Eso no lo podemos hacer a grandes distancias, por lo menos al día de hoy. Y quiero hacer una analogía, por ejemplo, considerando una taza como esta, en el cual podemos considerar una imagen proyectada de una taza en el cielo, asumiendo, digamos, que no conocemos una taza o lo que es una taza, y con esta única imagen me sería muy difícil hacerme una idea completa de lo que es una taza, para qué sirve y demás. Sin embargo, si como esta yo tengo cientos, miles de tazas repartidas por todos lados en el cielo, con diferentes orientaciones, es decir, con diferentes proyecciones momentáneas, yo podría recopilar todo ese montón de imágenes e incluso recuperar imágenes de tazas bien diferentes, también con diferentes proyecciones en el cielo, y con esto hacerme, con todo ese volumen de datos, de imágenes, de tazas más o menos que yo asumo que son muy similares, reconstruir una imagen muy buena de lo que sería una taza, ¿sí? Incluso tener como algunas características generales, como que no sé, se puede modelar como un cilindro hueco con una manija, digamos, independientemente de cuál sea, no sé, su color o algunas características que las diferencian unas de otras. Hubble, cuando pone esta clasificación morfológica, no la hace con datos de unas pocas galaxias, sino que toma datos de cientos y miles de galaxias para poder establecer un criterio mucho más sólido de cómo deben ser estos tipos morfológicos para diferentes tipos de galaxias. Ahora, como las galaxias son sistemas estelares, conviene hacer una pequeña revisión a algunos conceptos de la física estelar. En un cielo nocturno nos hemos dado cuenta que existen diferentes tipos de estrellas y en particular me interesa mostrar que tienen diferentes luminosidades, es decir, diferentes brillos y también diferentes colores. ¿Cómo podemos cuantificar esto? Bueno, los astrónomos se han desarrollado instrumentos como pueden ser los CCDs o las cámaras o las placas fotográficas, a partir de las cuales se podía recopilar información de la luz que provenía de esas estrellas. Y actualmente, repito, en la parte de los CCD sobre todo, lo que hacemos es medir la cantidad de fotones de luz que me llega en alguna parte del espectro electromagnético en particular, lo que llamamos un filtro. Aquí tenemos en este plot del lado izquierdo, tenemos para diferentes filtros en las bandas U, B, V, R e I la sensitividad de cada una. Y cada una cubre, repito, una parte diferente del espectro electromagnético. Hay un diagrama muy popular en la física estelar, que es el diagrama Hertzsprung-Russell o diagrama HR, en el cual tenemos en el eje vertical la luminosidad de las estrellas como función de la temperatura o el tipo espectral. Sin embargo, un diagrama más observacional y mucho más comúnmente utilizado en la comunidad científica es el diagrama color-magnitud, donde tenemos acá en el eje vertical la magnitud en el filtro B, que sería este de acá, que corresponde más o menos a lo que llamamos el visual, y en el eje horizontal tenemos la resta, la diferencia de dos magnitudes, en este caso B menos B, a lo que llamamos el color. En general, el color en astronomía se refiere a la resta, a la diferencia entre dos filtros, la magnitud en dos filtros que puede ser cualquiera. Aquí ponemos por ejemplo B menos B, pero pudo haber sido tranquilamente B menos R, B menos C
U menos V, U menos R o cualquier otra combinación posible. ¿Listo? Eso va a depender de qué es lo que uno está interesado en estudiar en algún tipo de población estelar en particular. Y también como dato interesante es indicar, aquí tenemos al Sol ubicado en lo que llamamos la rama de la secuencia principal y vemos que el Sol está más o menos a la mitad del camino de su evolución estelar. Otro dato importante es ver que en la parte inferior, superior izquierda tenemos una población estelar que predomina el color azul, mientras que en la parte derecha predomina la población estelar con colores mucho más rojos. Esto tiene que ver con tanto con la temperatura como con la edad estelar. Decimos que las poblaciones estelares que son más azules son mucho más jóvenes que las estrellas que son mucho más enrojecidas. En nuestro caso, el Sol, que tiene un tono más o menos de blanco a amarillo, se espera que en otros miles de millones de años adquiera una tonalidad mucho más naranja tirando al rojo. Insisto, como las galaxias están formadas por poblaciones estelares, entonces uno puede mirar una galaxia, medir su población estelar y darse cuenta que si una galaxia está más o menos poblada principalmente por estrellas rojas, van a caer en esta región de ese diagrama color magnitud, en el cual tenemos lo que llamamos la secuencia roja, mientras que galaxias que estén pobladas eh, principalmente por estrellas más azules, se ubicarán en esta región llamada la nube azul y entre medio tenemos el valle verde. Esto se ve efectivamente cuando uno observa diferentes tipos de galaxias, se da cuenta que hay galaxias, y sobre todo las de tipo morfológico mucho más esférico, las tipo elipsoidales o esferoidales o lenticulares, tienden a ser mucho más enrojecidas que galaxias como la Vía Láctea o la galaxia de Andrómeda, que muestran características de disco y son mucho más azules. Es decir, que están dominadas por poblaciones estelares mucho más jóvenes. Esto mismo se puede ver en diferentes simulaciones y acá traigo a colación un trabajo que venimos desarrollando con una muestra de galaxias que llamamos ultradifusas, en la cual vemos tranquilamente como las galaxias en un plano color en las bandas B-K contra la emisión en K, vemos cómo se ubican cómodamente en esta secuencia roja y en esta nube azul. En lo particular, trabajamos mucho con simulaciones numéricas que frente al problema que mencionaba anteriormente de la proyección y los tiempos dinámicos, cuando trabajamos con simulaciones numéricas tenemos dos ventajas. Una es que podemos, dada una simulación de una galaxia como la que se muestra acá, una galaxia de disco, yo la puedo proyectar en las diferentes proyecciones, valga la redundancia, puedo rotarlas, puedo ponerle cualquier tipo de proyección. Puedo además avanzar hacia adelante en el tiempo o atrás en el tiempo y así ver cómo fue todo su proceso de formación y de evolución, cosa que en las observaciones es mucho más limitado. Lo que yo debo hacer en las observaciones es buscar galaxias que creo que tienen unas características muy similares y hacer con eso algún tipo de reconstrucción en diferentes etapas de su formación. Aquí tenemos en la parte derecha arriba lo que sería una galaxia más o menos real con una galaxia disco que tiene un disco estelar. También puede tener allí un disco de gas, tiene en la región central un esferoide o un bulge. También tiene un halo estelar y aparecen como unas manchas que no son errores en la fotografía, sino que son los llamados cúmulos globulares. Y vemos cómo este tipo de estructuras se pueden reproducir bastante bien usando las simulaciones numéricas. Tenemos entonces al lado izquierdo acá muestras de algunas de las galaxias reales observacionales y al lado derecho tenemos galaxias que han sido reproducidas a través de simulaciones numéricas. Uno podría preguntarse, bueno, ¿yo puedo hacer algún tipo de estas simulaciones en mi computadora, en mi laptop? Y la respuesta es más o menos o depende. Si son galaxias con, entre comillas, pocas partículas o que no requieran demasiado cómputo, se puede hacer tranquilamente. Sin embargo, nuestro interés va a estar centrado sobre todo en no una, sino analizar miles de galaxias, incluso estructuras
como agrupaciones o cúmulos de galaxias, para lo cual una computadora ya se me va a quedar muy corta. En ese sentido, lo que hacemos es recurrir a un poder de cómputo mucho más robusto, que son las supercomputadoras o estos llamados clusters. Aquí, en un poco de publicidad, muestro datos de nuestro centro de cómputo de alto desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba, en el cual tenemos ese tipo de imágenes de eh, computadoras formadas por una gran cantidad de discos, memoria y otros elementos que que permiten la manipulación de un gran volumen de datos. Otra cosa importante y también en aras de todo esto que viene ocurriendo con la llamada virtualidad em, es el hecho de poder trabajar de manera remota desde la comodidad de nuestra casa. Aquí, a manera de ejemplo, trabajando en eso que llamamos una terminal, em, yo puedo tranquilamente loguearme, como lo acabo de hacer, a una computadora que se encuentra en Estados Unidos. O en otra colaboración, puedo loguearme a una computadora que tenemos en Alemania. Y esto lo puedo hacer, repito, desde la comodidad de mi computadora, de mi casa. Em, Ahora, y como decía, trabajar con galaxias individuales es bueno, pero no tiene tampoco tanta gracia porque cuando uno estudia el universo se da cuenta que las galaxias, si bien se encuentran algunas aisladas, la mayoría se encuentran en agrupaciones que van desde pares de galaxias, tripletes, a agrupaciones ya, lo que llamamos grupos de galaxias, hasta cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias, filamentos, entre otros. Entonces, para esto conviene, nuevamente menciono, el desarrollo de grandes colaboraciones para el desarrollo de simulaciones cosmológicas de vanguardia, en el cual se reúnen grandes consorcios con un gran músculo de cómputo que permite el desarrollo y análisis de estas supersimulaciones. Tengo aquí algunos ejemplos de las simulaciones de vanguardia más actuales, Illustris, Eagle o ahora TNG, que nos muestra un escenario bastante interesante para analizar todos estos procesos de formación y evolución, como decía, ya no de una, sino de cientos o miles de galaxias. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la simulación de esta TNG 50 para cómo se ensambla, cómo se forma un cúmulo de galaxias, que es también uno de mis temas de investigación. ¿Por qué todo esto es importante? Bueno, por un lado porque nuestra galaxia, la Vía Láctea, no es ajena a estos tipos de agrupaciones. Aquí tenemos al lado derecho, tenemos a la Vía Láctea, que aparecen a su alrededor unas manchitas que son un conjunto de galaxias más pequeñas llamadas galaxias enanas, que están todas orbitando alrededor de nuestra galaxia, la Vía Láctea, formando un sistema o una agrupación de galaxias. De igual forma, del lado derecho, en la parte izquierda, perdón, derecha abajo, tenemos la galaxia Andrómeda, que también cuenta con su propio sistema de galaxias menores o galaxias enanas, también formando su propio sistema o su propia agrupación de galaxias. A su vez, este par de galaxias con sus sistemas individuales, la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda, forman todo lo que llamamos el grupo local. Y este, a su vez, forma parte de lo que llamamos el supercúmulo de Virgo, el cual tiene la región central o el llamado cúmulo de Virgo aquí al lado derecho. Y lo que se ha observado, lo que se ha mostrado es que nuestras dos galaxias, la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda, se encuentran una alrededor de la otra en un proceso de encuentro, es decir, se espera que estas dos galaxias en el futuro se encuentren, colisionen, se fusionen, pero además en este proceso vamos a ir viajando hacia el interior del cúmulo de Virgo, que vemos acá estas como estructuras de manera como de caminos que llamamos filamentos, por los cuales se mueve el material que va a caer, repito, al interior de los cúmulos. Acá, para poner otro contexto importante de estos días,
Se habrán enterado que el premio Nobel de este año se dio otra vez en el área de la astronomía, en particular en lo que tiene que ver con agujeros negros, y estuvo dividido en dos partes. Una parte del premio se le dio a Roger Penrose, que trabajó o aportó mucho en los argumentos teóricos que soportan la teoría de agujeros negros. Y tenemos de otra parte una contribución que a mi modo de ver es mucho más dada a estos hitos observacionales, esa perspicacia para intentar medir lo que parece inmedible, que es, por ejemplo, intentar ver lo que hay en el centro de nuestra galaxia con todo lo que ello incluye, que es evitar un conjunto de estrellas, gas, polvo y todo lo que hay ahí para poder medir esto, medir la órbita que sigue en un conjunto de estrellas alrededor de un punto vacío, alrededor de la nada. Realmente lo que hay ahí no está vacío, sino que allí en el interior de nuestra galaxia existe un agujero negro, que ahora tenemos ya bastantes características de cómo es, ¿sí? Su masa y demás. Esto es importante, lo traigo a colación porque los agujeros negros son o parecen ser una característica muy general de las galaxias en sí. Aquí tenemos al lado izquierdo, en el eje vertical, en esta figura, la masa del agujero negro, black hole por sus siglas en inglés, contra la masa del esferoide en el panel izquierdo o contra la dispersión de velocidades en el panel derecho. Cuando medimos la magnitud, acá dice magnitud en el blue del bulge, es como medir la luminosidad y con la luminosidad podemos estimar la masa. Es decir, que hay una correlación entre la masa del esferoide central de la galaxia y la masa del agujero negro. Ahora, del lado derecho tenemos la dispersión de velocidades, que es también una forma indirecta de medir la masa que tiene un sistema. Y la correlación acá es mucho más fuerte. Y esto es muy importante porque aquí lo que hacemos es medir toda la masa del sistema. O sea, ahí tenemos metida estrellas, gas, polvo, materia oscura, todo. Y otra cosa importante son las dimensiones. Aquí pongo algunas escalas que usamos comúnmente en astronomía, como son el año luz o light year por sus siglas en inglés, y su equivalente en kilómetros, más o menos 9.5 por 10 a la 12 kilómetros. Una cantidad muy grande comparada con nuestra escala, digamos, del día a día. Luego tenemos el parsec, que tiene su equivalente en años luz. Un parsec es más o menos 3.3 años luz, para que tengamos una idea. Y recuerden que para el caso de, por ejemplo, kilómetro, kilo se refiere a un prefijo de 10 a la 3 de algo o 1000 de algo. Por ejemplo, un kilómetro corresponde a 1000 metros. Entonces, como tenemos definido el parsec, podemos definir el kiloparsec, que es una unidad muy común usada a escala galáctica y extragaláctica. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene de diámetro de lado a lado más o menos 30 kiloparsec, lo que quiere decir es más o menos 100.000 años luz de diámetro. El tamaño de un agujero negro ni siquiera alcanza a ser medio parsec, ni siquiera alcanza a ser una fracción en 100 de un año luz, es algo muy, muy, muy pequeño. ¿Listo? Y ahí lo que quiero mostrar es que existe una correlación muy, pero muy fuerte entre lo que pasa en la región central, en algo que es muy chiquitito, como es un agujero negro, a escalas astronómicas, con la galaxia en sí, que tiene tamaños miles a millones de veces el tamaño que tiene ese agujero negro central. ¿Y la materia oscura? Bueno, vamos por partes. Hacia la década de los 30, Henrik Oort empieza a notar que hay algunas cosas que no andan muy bien. Hay cosas raras. En particular en la vecindad solar, que se muestra acá en el panel derecho, en la región central. Vemos que el Sol, a su alrededor, tiene un conjunto de estrellas, que son nuestras vecinas. Eh, Hago ahí de pronto un comentario, y es que las estrellas que vemos en el cielo nocturno son todas estrellas que están muy muy cerca del Sol, repito, a escalas galácticas. Y Oort lo que se da cuenta es que la dinámica que siguen las estrellas ya a escalas locales parecen ser un poco raras, ¿sí? Lo cual parece no cuadrar muy bien con la dinámica newtoniana. Asimismo, y casi que a la par, Fritz Zwicky, estudiando
cómo era la dinámica, el movimiento de galaxias adentro de varios cúmulos, se da cuenta que, eh, y bueno, medir la dinámica es medir más o menos su movimiento y también podemos medir los tamaños. Ahora, em, medir el movimiento implica medir la energía cinética. Medir las ubicaciones implica medir la energía potencial. Y estos dos tipos de energía se relacionan a través de lo que llamamos el teorema del virial, que sigue una forma más o menos de esta pinta. Em, y escribir una relación que tiene esta forma, donde yo relaciono la dispersión de velocidades, que me da cuenta de cómo es el movimiento del sistema, con las ubicaciones, es decir, con la distribución espacial. Y con eso yo puedo establecer una relación para calcular cuál debería ser la masa del sistema. Cuando hacemos esto, estimamos una masa que debería ser del orden de 10 a la 14 a 10 a la 15 masas solares. Sin embargo, la masa estelar que se mide tomando la luz que proviene de cada una de estas galaxias y la integramos, obtenemos una masa estelar que es alrededor de 10 a la 13 masas solares. Es decir, que de acá a acá nos falta mucha masa, al menos uno y hasta dos órdenes de magnitud. ¿Dónde está toda esa masa? Hay algo raro. Otro dato importante es, además de esto y sobre todo en la parte de los cúmulos, es, bueno, como ya dije, las galaxias están formadas por estrellas, gas y polvo. Y quiero detenerme en la parte del gas. Y es que, como sabemos, el gas tiene un carácter colisional, por ende se calienta, siente presión y por ende genera temperatura. La temperatura de un gas depende mucho de cuál es su energía, y esa energía está ligada a cuál es su movimiento. Ahora, para un potencial como el que muestra un cúmulo de estos, para una masa como la que muestra un cúmulo de estos, se estima que la temperatura a la que debería estar todo ese gas, que además es mucho gas, el que compone estos cúmulos, debería estar a temperaturas muy altas. ¿Qué tan altas? Bueno, deberían emitir en el orden de los rayos X. Esto es teoría. Ahora, ¿eso pasa a la realidad? Y la respuesta es sí. Se han tomado datos, es decir, a alguien se le ocurrió, bueno, si esto emite en rayos X, ¿por qué no ponemos ahí un telescopio a que mire un cúmulo a ver si efectivamente emite en rayos X? Y así fue. Y así ocurre con todos los cúmulos. Ahora, no es simplemente pensar en poner un telescopio a que mida en rayos X. ¿Por qué? Porque tenemos ahora que revisar algunas cuestiones referentes a nuestra atmósfera. Y es que nuestra atmósfera no es transparente a todas las longitudes de onda. Aquí tenemos en el panel izquierdo, en el eje vertical, la altitud atmosférica medida en kilómetros contra la longitud de onda, bueno, el logaritmo de la longitud de onda medida en metros, donde como está en escala logarítmica, acá donde dice 0 quiere decir 10 a la 0, o sea 1. Acá dice 10 a la menos 5, o sea 0,00001. Y acá 10 a la, menos 10 quiere decir 10 a la menos 10, o sea 0,9 ceros y un 1. ¿Listo? Cantidades muy pequeñas. Y eso corresponde a diferentes regiones del espectro electromagnético que van en las partes de longitudes de onda grandes o energías bajas a las partes de longitudes de onda cortas o energías muy altas. Y vemos que la atmósfera en general no es transparente, esto tiene que ver con la opacidad. La atmósfera no es transparente a longitudes de onda muy grandes. Esto tiene unos beneficios muy grandes para la biología en la Tierra, ya que si la atmósfera fuera permeable a ese tipo de radiaciones, que son altamente dañinas para, por ejemplo, estructuras como el ADN o estructuras biológicas, no habrían dado paso a la formación de la vida como la conocemos en la Tierra. Ahora, y como tenemos la atmósfera, no podemos ver rayos X. Lo que tendríamos que hacer es entonces, bueno, por poner algunos números, tenemos que ir muy alto. ¿Qué tan alto? Aquí pongo en la parte inferior, como un ejemplo, esta línea en rojo corresponde a la altura del monte Everest, que vemos que aunque tiene 9 kilómetros, aún poniendo ahí un telescopio, no mediríamos absolutamente nada. Tenemos que irnos mucho más afuera en la atmósfera. ¿Qué tan afuera? Bueno, muy afuera. Ahora, tenemos que poner algún detector que esté fuera de la atmósfera. Y bueno, si Sergio Ramos puede poner un balón en órbita,
¿por qué no podemos poner algún tipo de telescopio o instrumento a que tome algún tipo de medida en el exterior de la atmósfera terrestre? Y así se ha hecho. La NASA y otras diferentes colaboraciones han enviado diferentes instrumentos o telescopios para tomar mediciones fuera de la atmósfera. En particular, les muestro este que tiene que ver con el Chandra, que es un observatorio astronómico dedicado a la observación en rayos X, con lo cual se pueden tomar datos de cúmulos y otras fuentes de rayos X. Eso en cuanto a cúmulos. Bueno, ¿y en galaxias individuales hay algún efecto de la materia oscura? La respuesta es sí, y eso también tiene cierta historia. Eh, Bakut, en la década de los finales de los 30, él, y como parte de su tesis de doctorado, estudia la dinámica de estrellas en la galaxia de Andrómeda y se da cuenta que hay algo raro, ¿sí? Se da cuenta que pareciera que su dinámica no corresponde a la que uno esperaría para un sistema estelar, siguiendo las leyes de la mecánica newtoniana. Sin embargo, él no se atreve a dar alguna conclusión respecto a que falta algún tipo de masa y atribuye sus resultados a errores en las mediciones. Más adelante y mucho más atrevida, Vera Rubin eh, toma datos de esta y de otras muchas más galaxias y se da cuenta que todas exhiben el mismo comportamiento, es decir, respecto de la curva teórica, la que uno esperaría, la curva calculada, que esperamos para la dinámica de un sistema estelar como una galaxia, es muy diferente de la curva que medimos realmente de cómo es la dinámica de las estrellas en una galaxia. Es lo que llamamos la famosa curva de rotación. Si hacemos una revisión a las componentes de una galaxia tenemos, repito, un disco estelar, un disco de gas, si quieren, un bulge central, un halo estelar, y con todo eso que están acá simbolizadas con diferentes curvas, sumando todo eso no alcanzamos a alcanzar la curva total. Esto se interpretó como la existencia de un halo de materia oscura que embebía a las galaxias y que aportaba mucha más masa que no estamos viendo y que tenía la capacidad de subir la contribución para encajar con los datos observados. Y eso se hizo para diferentes galaxias y para todas parecía andar bastante bien. Esto fue como una estocada muy grande para asumir que la materia oscura existe realmente. Ahora, para que las leyes de la gravedad, las leyes de Newton sigan siendo válidas, debería existir un halo de materia no visible alrededor de las galaxias. Y eso nos lleva al paradigma actual del modelo de materia oscura fría o lambda Coulter Matter, por sus siglas en inglés. Ahora, esas galaxias están, repito, embebidas en un halo de materia oscura que no se ve, que no emite radiación, que no interactúa con prácticamente más que la gravedad. ¿Qué tan grande es ese halo? Bueno, es bastante grande, es muy grande y muy masivo. Para que tengamos como alguna idea, algunos números, la masa en diferencia es más o menos casi el 90%, 90 veces más masa de materia oscura que de materia estelar. Y también un tamaño muy grande. Para tener, repito, como algunos números en la cabeza, la Vía Láctea tiene un diámetro de 30 kiloparsec y su halo de materia oscura tendrá fácilmente unos 200 o más kiloparsec de diámetro. Así que hablamos de un factor 10 o más en tamaño. Ahora, otras aportes que nos da el modelo cosmológico Lambda Coulter Matter es que aporta en un modelo que da cuenta de la radiación cósmica de fondo, nos da cuenta de la expansión acelerada del universo y nos da cuenta de la formación de estructuras en gran escala. De todas estas, en el modelo, en cuanto a lo que tiene que ver con la radiación cósmica de fondo, aquí tenemos un mapa que es muy famoso, que tiene que ver con un mapa de temperaturas en el cual tenemos respecto a una temperatura base que es bastante baja, 2, tantos grados Kelvin, tenemos ligeras variaciones en temperatura. Hablamos de variaciones en la escala de los microkelvin, es decir, acá entre un color rojo y un color azul hay unos pocos cuantos milikelvins de diferencia. Pero esas pequeñas variaciones en temperatura, aunque sean muy bajas, han sido suficientes para, en el universo primigenio, cuando el universo se originó,
teníamos la materia oscura en principio distribuida de manera uniforme, pero todas esas pequeñas variaciones en temperatura implican que van a haber unas pequeñas zonas de sobredensidad diferentes que otras. Y eso, como la gravedad es atractiva y donde hay alguna pequeña sobredensidad, ahí se va a ir todo. Esto da origen a estas zonas oscuras. Aquí tenemos zonas oscuras o zonas azules donde no va a haber material y zonas brillantes donde va a estar prácticamente acumulado toda la materia del universo. Y estas estructuras, digamos, más brillantes, quiere decir más densidad, o sea, más masa, están conectadas por esta red de lo que llamamos los filamentos. Y en la intersección de esos filamentos, donde está la parte más brillante, es donde se forman los cúmulos de galaxias, como mostraba en el ejemplo del cúmulo de Virgo. Es decir, esto está en perfecto acuerdo con nuestro modelo actual del universo. Aquí tenemos un mapa mucho más amplio de cómo es esa estructura del universo en gran escala. Y como repito, esos filamentos se conectan para dar pie a eso que llamamos cúmulos de galaxias. Ahora, la formación de galaxias sigue una evolución jerárquica, es decir, que vamos de escalas pequeñas a grandes. Primero se forman los halos de menor masa, que a lo largo del tiempo se van a ir ensamblando, se van a ir fusionando para formar halos más grandes y más masivos, y así siguiendo hasta las etapas actuales. Esto es lo que llamamos o se le conoce como el halo de fusión, el árbol de fusiones, que nos da cuenta como un modelo teórico de cómo es la evolución jerárquica del universo en este modelo Lambda Cold Dark Matter. Asimismo, nos damos cuenta que las estructuras más masivas les lleva mucho más tiempo formarse. En el plot que se muestra aquí al lado derecho tenemos un halo que tiene una masa de 5 por 10 a la 9 masas solares, y cada curva de esas corresponde a un orden de magnitud distinto, que van de 10 a la 9, 10 a la 10, a la 11, a la 12, a la 13 masas solares. Y lo que tenemos en el eje horizontal es una medida, si se quiere, del tiempo en redshift, donde, bueno, con el logaritmo de 1 más redshift, acá 0 quiere decir el momento actual, o sea, hoy, y cuando más me voy al lado derecho, o sea, aumento en redshift, estaría viendo más atrás en el tiempo. Lo que me muestra es, acá tenemos en el eje vertical la masa, que a un mismo corte de masa le lleva a una estructura de menor masa formarse mucho antes en el tiempo que una estructura mucho más masiva. Ahora, hemos hablado hasta ahora de que las galaxias y las agrupaciones de galaxias, como son grupos, cúmulos, filamentos, en todos está involucrada la materia oscura. Pero una pregunta que uno podría hacerse es, ¿existe alguna galaxia que no tenga materia oscura? Y de esto hay varias cosas. Traigo a colación este artículo publicado en la revista Nature, que es una de las revistas top a nivel mundial, que presentó este artículo muy polémico en 2018 de una galaxia a la cual parece que le falta materia oscura. Y acá quiero hacer dos salvedades. Uno, esto fue publicado en Nature, que repito es una revista eh, de acogida mundial por la comunidad científica. Si esto hubiese sido publicado, qué sé yo, en la revista paraguaya de astronomía, a nadie le importaría. Pero como es publicado en Nature, se asume que tiene un alto grado de validez. ¿Qué pasó acá? Y la otra salvedad es, dice que es una galaxia a la cual le hace falta materia oscura, lo cual es muy diferente a decir que una galaxia no tiene materia oscura. ¿De acuerdo? A esa galaxia le falta. Es un tipo de galaxia que, aunque no es muy visible porque es una galaxia, ahí aparece como una mancha, es una galaxia que llamamos ultra difusa. Con estos puntos marcados acá con números, que son unos cúmulos globulares, se estimó la dinámica del sistema y se hace una estima de cuál es la masa que deberíamos tener. La masa estelar que se observa es alrededor de 2 por 10 a la 8 masas solares, y la masa que se estima por la dinámica de esos globulares es más o menos 3.4 por 10 a la 8 masas solares. Es decir, es una masa muy comparable a la masa estelar. ¿Y esto es bueno, es malo? Bueno, ahí les cuento.
Tenemos una muy buena relación conocida, teórica y observacional entre la masa estelar y la cantidad de materia oscura que tiene una galaxia. Tenemos en el eje vertical la masa estelar y en el eje horizontal tenemos la masa del subhalo o del halo en el cual estaría embebida esa galaxia. Para que tengamos alguna idea o algunos números, una galaxia como la Vía Láctea tiene una masa estelar de casi por algo por 10 a la 11 y le corresponde un halo estelar de más o menos 10, de un halo de materia oscura de más o menos 10 a la 12 masas solares, es decir, la Vía Láctea cae muy cómoda dentro de este diagrama. Ahora, una galaxia como la que mostraba anteriormente, que tiene una masa estelar de 10 a la 8 masas solares, debería teóricamente corresponderle una masa estelar, eh, una cantidad de materia oscura del orden de 10 a la 10 masas solares y tiene apenas 10 a la 8, es decir, tiene 100 veces menos masa de la que esperamos teóricamente. ¿Es un gran problema? Es un gran problema. Ahora, y aquí viene una cuestión muy personal sobre cuál confiable es esta medida. Esto se hizo como muestra este histograma con, se pueden contar tranquilamente 6 y 2, 8 y otros 2, 10 puntos, que son los que están mostrados acá al lado derecho. Con 10 puntos se saca la, se estima el contenido de materia oscura de esta galaxia. ¿Es concluyente tomar una decisión tan fuerte con tan pocos puntos? Pensaría que no. Igual este objeto, repito, ha sido muy polémico, se le han hecho muchas mediciones desde entonces y al día de hoy sigue dando mucho de qué hablar. Ahora, tener una galaxia a la que le falta materia oscura implica que hay que patear la lonchera y sacar y reinventar el modelo de materia oscura. La respuesta es que no, ¿de acuerdo? Porque, repito, el modelo de materia oscura fría anda muy bien para no una, sino para cientos y miles de galaxias. Y además, como ya mostré, permite modelar muy bien la dinámica que se da entre ellas. Así que aparezca una galaxia o dos o algunas cuantas, si bien requiere hacer una revisión al modelo de formación de galaxias y ver si estas, por ejemplo, se forman por algún tipo de mecanismo distinto que al día de hoy no conocemos, es únicamente una invitación a refinar o estar constantemente revisando nuestros modelos. A manera de conclusión, tenemos que si bien no tenemos con certeza al día de hoy una, eh, un conocimiento certero de qué es o cuál es la naturaleza de la materia oscura, sus aportes en el modelo de formación de las galaxias y cómo estas interactúan, eh, es lo mejor que tenemos al día de hoy. Es decir, que el modelo Lambda Cold Dark Matter sigue siendo el mejor escenario para el estudio de la astronomía galáctica y extragaláctica. Eh, Les agradezco mucho a todos la invitación, permitirme estar en ese espacio y ya, adiós.